Muy buenos días, señora asambleísta. Un gusto estar con usted aquí en Radiovisión Manabí. Mil disculpas por el tema de la energía eléctrica. Sin embargo, estamos aquí porque es importante conocer su rol y las acciones que se están desarrollando dentro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En estos últimos meses, semanas, ha sido el centro de varios debates mediáticos, en especial tras la suspensión de un juicio político, la reanudación del juicio político de la señora ministra del Interior, Mónica Palencia, y entonces usted, como un asambleísta clave dentro de esta comisión, ha jugado un papel crucial en el tema de la toma de decisiones. Y es por ello que me gustaría comenzar abordando con usted cuáles serían o cómo ha sido las decisiones legislativas, cómo se evalúa el manejo mediático de las decisiones dentro de la Comisión de Fiscalización, especialmente en este juicio que mañana, 17 de octubre, sería un día clave para los ecuatorianos porque se van a tomar decisiones. Hasta mañana tenemos entendidos que tendría que darse una resolución sobre este tema. Qué gusto saludarles. Sí, como lo he manifestado en muchas oportunidades, la Comisión de Fiscalización y Control Político quizás es la más mediática. No la más importante, pero sí la más mediática, porque ahí confluyen las fuerzas de la Asamblea, del primer poder del Estado, que es 100% político. Lamentablemente yo he dicho que parte de la responsabilidad también está en los ciudadanos. Sí ha habido dos o tres temas que no han sido bien vistos, inclusive con levantada de palabra, con ofensas de varios ciudadanos asambleístas que no han sabido comportarse, pero no somos toda la comisión. Lamentablemente muchas veces se habla de toda la asamblea, toda la comisión, y los ciudadanos lo que tienen que hacer es visualizar quiénes no se portan bien y quiénes son las personas que quieren hacer quedar mal a la asamblea. ¿Para qué? Cuando toque la selección no se volver a votar por ellos. Y también el problema es que muchos de los asambleístas que llegan al primer poder del Estado, a la Asamblea Nacional, llegan en arrastre. Es decir, los ciudadanos votan por un presidente, votan por la misma lista, votan por primero un asambleísta, y el resto no sabe ni siquiera quién envía a la asamblea, y el resto viene así por arrastre. Y eso causa este problema. Por eso es que no todos participan y no todos tienen esa visión de servicio. Bien o mal, la Comisión de Fiscalización va por ya 9 juicios y más. Algunos de ellos han archivado, otros han avanzado al Pleno, otros han culminado con censura. Lamentablemente, otros han sido archivados de manera ilegal, lo hemos dicho en varias oportunidades. Hace poco tuvimos que enfrentar inclusive una acción de protección, pero hemos caminado. Y sobre el juicio político de la ministra Palencia, algo irregular, no se pudo cumplir todo de manera presencial. La presidenta decidió hacer algunos temas virtuales, dice para evitar escándalos, lo que no me parece correcto, porque no somos niños para que nos estén cuidando. Ahí hay que saber comportarse. Y hemos llegado a un punto en que el informe de la comisión que recomendaba el juicio político de la ministra no fue aprobado. 5 de los 9 asambleístas no estuvimos de acuerdo. Vimos lo que pasó en las pruebas, vimos lo que pasó en cuanto a los testigos, y decidimos que no se apruebe el informe. Sin embargo, no es vinculante, y el día de mañana será puesto en conocimiento los informes de postura, tanto de la mayoría como de la minoría, en el Pleno, y el Pleno va a decidir si el juicio político avanza o si se archiva. Algo importante que usted destacaba era de que en este tema del juicio político, ¿cuáles serían las causales que se le acusa a la señora ministra? Porque primero, se ve o se siente la percepción de que hay intereses políticos de por medio, que se están generando una cortina o un show mediático al respecto. Entonces, ¿de qué se le acusa específicamente para tener claro nosotros como ciudadanos? Y más aún porque estamos hablando de una de las acciones más importantes, especialmente en este gobierno, en temas de seguridad, porque es la ministra del Interior. Correcto. Primero, no solamente porque el juicio político involucra a una persona, sino involucra a un sistema que muchos dirán que está funcionando, que no, pero yo he visto en las pruebas de sustanciación de que se está trabajando para tratar de bajar los índices de inseguridad, de comercialización de droga, producción de droga, de narcolavado, de corrupción en el país. Claro, muchos dirán, todavía tenemos muertos. No hay una varita mágica para solucionarla. Y sobre las causales, primero recordar que son 2 juicios políticos, con 2 causales diferentes. El primero busca endilgarle el incumplimiento de funciones por la toma de la Embajada de México cuando se apresó al expresidente Glass. Se decía que fue de manera ilegal. Se ha probado que la justicia ha ratificado en el Ecuador que era un delincuente. Repito, tomo esta palabra porque ellos lo toman, los proponentes, como un
asilado político y ahora hasta como un secuestrado. Sin embargo, ¿por qué se inició la acción? Porque había una orden de captura, porque había una sentencia. Si se ingresó o no a la Embajada de México de manera legal o no legal, eso ya lo está manejando una corte internacional. Pero la causal era que la ministra era la responsable de aquello. Y se ha probado que ella no dio la orden. Es más, ella se excusó, según los documentos que nos presentaron, porque tiene la doble nacionalidad. Los propios interpelantes han decidido en el tema de México ya no continuar con esa causal y dedicarse a la otra causal del otro juicio político, que era el incumplimiento de funciones con el tema seguridad, con el tema criminalidad y no haber cumplido con el presupuesto de seguridad asignado al Ministerio del Interior. Eso también ha sido presentado, hay un avance importante, sobrepasa el 42% del presupuesto ya invertido. Nos han presentado varios temas que van en beneficio de la policía, del ejército ecuatoriano. En el tema de especialistas hay un plan que incluye inclusive la construcción de nuevas cárceles. También se ha fortalecido el trabajo con el Ministerio de Defensa, con la Judicatura. Tenemos jueces, delincuentes de cuello blanco ya sentenciados. Todo este proceso podría caerse al suelo y tiene que ver también con un juicio político anterior que no se dio, que es con la fiscal, por la intención de taparlo. Esa es una visión política. Y por eso, de los 9 miembros, 5 decidimos no votar el informe que recomendaba el juicio político, porque creemos que sancionando a una persona, entre comillas, buscando un chivo expiatorio, o políticamente buscando a alguien a quien acusarlo, no se va a solucionar las cosas. Más bien podrían empeorarse. Creo que debemos culminar este proceso. Además que estamos a meses de un proceso electoral. Y esto puede ser clave para generar barreras y se dañe la credibilidad de la ciudadanía hacia el gobierno de turno. Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo puede la Asamblea o la Comisión de Fiscalización mejorar la relación con el Ejecutivo? O sea, considerando las tensiones actuales y más aún entendiendo de que la Asamblea Nacional no se debería de pertenecer o llevar una bandera política, sino el bienestar de los ecuatorianos de manera general. Eso es casi imposible. Ese sería el deseo, que se trabaje solamente con visión nacional. Y yo me acuerdo, porque esta es mi primera participación en política, yo vengo del sector privado como periodista y como encargado de comunicación, tenía mi empresa de marketing. Eso es casi imposible. ¿Por qué? Porque todos los candidatos en campaña dicen, cuando yo llegue a la asamblea me saco la camiseta y ya no voy más y voy a ser asambleísta. No, acá vienen a hacer lo mismo que hacían de candidatos, salvo algunas personas que no tenemos ningún problema, que no defendemos a gente que esté presa, no defendemos a líderes, nosotros llegamos por nosotros. Por eso es que inclusive que tenemos la libertad para votar y opinar. Pero la mayoría no tiene. La mayoría que viene a la asamblea recibe órdenes. La mayoría que viene a la asamblea le dicen cómo votar, cómo interpretar, cómo participar. Ese es el grave problema. Por eso digo que lo que usted pide y lo que la mayoría de los ciudadanos piden va a ser imposible, salvo que los ciudadanos voten de mejor manera en las próximas elecciones. Voten por personas. Gente que ha sido exitosa en su labor profesional, gente que no te va agarrado de paja, gente que no tenga condenas, gente que sea profesional, gente que pueda hablar, intervenir. La mayoría viene a estar sentados, no opinan. Esa es la única manera. Y siempre va a tener conflicto ejecutivo, legislativo, sí, porque de pronto piensan igual. Lo que hay que manejar es algo coherente para dar gobernabilidad. Los primeros 6 meses de esta asamblea fueron buenos. Y por eso vamos a dejar al país más de 30 leyes, incluyendo una ley importantísima, la que reformó el COIP con las penas, porque siempre se decía que los jueces no podían sancionar porque no estaba la ley. Ahí están las leyes ya. ¿Qué tienen que hacer los jueces? Cumplir con la que la Asamblea ha hecho. Y mire, por ejemplo, ayer había una polémica por el famoso Código de la Salud que ayer no se terminó votando, que para mí hay que votar en contra. Eso del cambio del sexo, que el gobierno tiene que encargarse de los transgéneros, que el gobierno tiene que encargarse del aborto. Eso para mí no es prioridad. Disculpen, nomás son minorías. Nosotros tenemos que legislar para la mayoría. Pero está pendiente, pero dejamos la ley de salud mental. Hay que ver si se ejecuta. Entonces, hay cosas positivas que la Asamblea sí le puede dejar, pero dependiendo quién esté acá. Y lo que usted menciona también es otro punto mediático dentro del análisis de la percepción ciudadana, porque nosotros queremos que desde la Asamblea se generen leyes y que también se fiscalice proyectos de inversión que están actualmente pasando desapercibidos. Aquí en Manabí, por ejemplo,
conocemos que la señora asambleísta Adriana García lleva el proceso de fiscalización del puerto de Manta, pero tenemos una extensión de terreno donde la fallida refinería, que se talaron muchos árboles, que fue un daño ambiental catastrófico porque era un bosque y que esos animalitos se perdieron. Entonces, ¿cuál sería el papel fundamental? Y usted habla de que ha sido exitoso los 6 primeros meses, pero ahora que ya viene un proceso o un cambio en el tema político nacional por el proceso de elecciones, ¿qué debería hacer la Asamblea en estos momentos? Nosotros sentimos que los asambleístas están más preocupados, y no lo quiero incluir específicamente, pero esa es la percepción, que es más ocupado en aprobar una cosa que no lo vemos tan relevante a la crisis o a la situación que estamos viviendo los ecuatorianos. Correcto, totalmente de acuerdo con ustedes. Primero, y qué bueno que haya tocado el tema del puerto de Manta. Yo respaldé a la asambleísta Adriana García para hacer el proceso de fiscalización de Manta, porque la comisión de fiscalización, entre comillas, es famosa por los juicios políticos, pero también hacemos informes de fiscalización y tenemos pendiente, y ya entregamos 2 informes de crisis energética, acuérdese usted. Lo entregamos y terminamos con la sanción al exministro Santos Albite. Tenemos un informe que lo entregamos hace un mes. En pocas palabras, la Comisión de Fiscalización ya dijo lo que iba a pasar. Pero también ya dijimos que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Por eso, a los ciudadanos que escuchan a varios candidatos a presidente que dicen, entro yo y soluciono el tema eléctrico, no es así, les están mintiendo. Si no, revisen los informes de fiscalización que son públicos. El tema del OCP, que ya debería haber sido entregado al Ecuador y que por un problema, que inclusive terminó con una rotura, no ha podido ser entregado. Vuelvo al puerto de Manta, e inclusive en una denuncia en fiscalía por el tema del puerto de Manta. Usted me habla de los terrenos de la refinería del Aromo. Hay un proyecto hidroeléctrico para el Aromo que estaba ya firmado. Sin embargo, un sector político dice, no, al Aromo no hay que tocarlo porque ahí mismo va a ir la refinería. Bueno, hay que preguntarle al gobierno si va a verse o no a ver la refinería. Es decir, esos temas son de interés para el país dentro del proceso de fiscalización. Pero le aseguro que el ciudadano de a pie le dice, bueno, a mí me importa si construyen hidroeléctricos, si construyen proyectos eléctricos, si construyen... A mí lo que importa es que no tener luz, no volver a tener problemas de luz, tener energía, tener combustibles, tener mejor salud. Y eso se lo logra generando ciertas leyes que van avanzando. En 10 días tenemos que entregarle al país la nueva ley económica urgente para liberar el sector eléctrico para que venga la inversión privada. Pero yo ya le adelanto algo, nadie le ha hablado al ciudadano de que eso hará que los precios tengan que sincerizarse. Ayer el presidente de la República dijo, no podemos seguir dándoles a las mineras a menor precio. Pero claro, pero tampoco podemos seguir generando energía a 12 centavos y vendiéndola a 9. Porque la gente piensa que ese rubro, entre comillas subsidio, cae del cielo. Y no cae del cielo, sale del mismo gobierno de salud, de educación, de vías, y por eso es que no alcanza. Y las empresas internacionales que van a venir, lo primero que le van a decir es, yo voy a Ecuador, invierto 1.000 millones, 2.000 millones, pues tengo que ganar algo, pues, si no, ¿para qué vengo? Y eso es lo que tenemos que transparentar y decirle las cosas claras a los ciudadanos. Y esto es muy valioso. Entendemos su agenda, señora asambleísta. Sin embargo, las puertas de Radiovisión Manaví siempre abiertas para tener estos espacios de diálogo. Vamos a seguir muy atentos, más aún porque ahorita están como en el ojo del huracán con todo lo que está pasando. Entendemos que se aprobó ya el juicio político a la ex ministra de Energía. Entonces, son muchos temas que están latentes, especialmente en la Comisión de Fiscalización. Ya en la parte final, ¿cuáles serían los desafíos actualmente que se enfrentan desde la Asamblea Nacional con la realidad social que vivimos los ecuatorianos y el impacto sobre todo? Un tema es la situación energética del país, la situación económica, los temas de soberanía alimentaria, la situación de seguridad. Nosotros acá, como la Radio del Pescador del Puerto de Manta, como Radiovisión Manaví, conocemos de cerca las crisis económicas que viven los señores pescadores, que es otra situación y que se están dejando de lado. Ellos en diferentes ocasiones han denunciado por el robo de motores, por el secuestro y muchas cosas más, y piden una ley que no solamente le dé la obligación de cumplir con ciertas responsabilidades, sino también que les defiendan. Entonces sería importante usted como asambleísta se apodere de estos temas porque es algo que necesitamos urgentemente, especialmente acá en Manaví. Mire, primero que esas leyes tengan prioridad, ¿no? Junto a Hamilton Intriago, que es me parece asambleísta también de la provincia de Manabí, o, no sé, o me parece Los Ríos, he apoyado el Código Orgánico para la reactivación económica del sector agropecuario,
y pesquero, lo hemos incluido. Hay varios asambleístas que presentamos proyectos. Yo presenté un proyecto para controlar el contrabando de los productos agrícolas. Y me voy a acordar que inclusive me reuní vía telemática con el presidente, el productor de sandías. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que se permita que entre sandía peruana si tenemos la cosecha de la sandía ecuatoriana? Entonces, entra la sandía peruana, se empieza a vender en $1 y la ecuatoriana 50 centavos. ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos? Lo primero que hay que hacer es no permitir el ingreso de productos o fruta o otros productos que nosotros lo tenemos, salvo cuando ya no tengamos bueno para poder cumplir con el consumo. Lo mismo pasa con la pesca, lo mismo pasa con nuestros agricultores. Estamos generando el código agropecuario pesquero y también ganadero para generar un solo cuerpo legal que los proteja, pero que también les ayude a salir adelante al sector, que les dé no subsidios, pero créditos, porque creo que los subsidios ya no son buenos, créditos directos para reactivar al sector. Seguros, por ejemplo. ¿Qué pasa si te roban? Voy, hago la denuncia y ahí me quedo sin el motor y no vuelvo a pescar. No, pues tiene que tener ese motor un seguro para si se daña, se roba, tiene un accidente, el mismo pescador tenga la posibilidad de volver a reactivarse. Pero no en otro sector, pues. No vamos a pedir que los pescadores que fueron asaltados, que fueron terminados con negocio, ahora se dediquen a la agricultura, ahora se dediquen al comercio. No, tiene que ser para lo que están preparados. Ese código está ya aquí en la Asamblea, le aseguro que va a ser unas leyes más importantes para el país. Ojalá avance, el Código del Medio Ambiente ya lo aprobamos. Yo mismo estoy reformando el tema de la ley de educación, incluyendo la materia de cultura ciudadana, para dar educación vial a los niños desde los 4 años, porque no podemos seguir teniendo muertos en las vías. Ustedes tienen accidentes todas las semanas, me da pena ver esas imágenes, cómo se destrozan los cuerpos y las familias por los accidentes de tránsito. Entonces, hay varios temas, repito, que la Asamblea en estos 5 meses que le restan tiene como responsabilidad de entregarles al país. Y quienes estamos en fiscalización, la responsabilidad de seguir cumpliendo nuestro trabajo, porque no podemos decir no a los juicios políticos y no a los procesos de fiscalización. Muchísimas gracias, señor asambleísta. A ustedes, gracias por la invitación, siempre a la orden. Un abrazo, buen día.